Imagina por un segundo que abres el capó de un coche y lo que ves no es un motor normal. Es una máquina que puede generar 100.000 caballos de fuerza. Sí, 100.000. Durante años creíste que eso solo era posible en las películas, en videojuegos o en esos coches de Fórmula 1 que ves por televisión. La realidad es que eso existe, está aquí y funciona. Lo aún más alucinante es que la mayoría de personas jamás se para a pensar en cómo es posible que semejante cantidad de potencia quepa dentro de un metal. Pero aquí está el verdadero secreto que los fabricantes no siempre explican claramente. La ingeniería detrás de esa potencia no es magia. Es matemáticas, física y decisiones de diseño que podemos entender. Y en este vídeo voy a mostrarte exactamente cómo. Prepárate porque los próximos minutos van a cambiar completamente la forma en que ves un motor. Antes que nada, necesitas entender una cosa fundamental. Un motor normal, el que lleva tu coche en casa, genera entre 150 y 300 caballos. Eso te permite ir rápido en la autopista y adelantar sin problemas. Un coche de competición, de esos que ves en las carreras, puede llegar a 1.000 o 2.000 caballos. Pero 100.000 caballos de fuerza es un nivel completamente diferente. Es algo que solo existe en aplicaciones muy específicas y muy extremas. Por eso mucha gente nunca se ha parado a pensar en ello. Los fabricantes tampoco hablan de ello a nivel comercial porque no es algo que el consumidor medio necesite. Pero la razón por la que vamos a explorar esto hoy es porque entender cómo se consigue esa potencia extrema te enseña principios que aplican directamente a tu coche, a cómo funciona un motor, a por qué algunos coches duran más que otros y a por qué ciertos mantenimientos son más importantes de lo que parece. Si quieres aprender la mecánica que normalmente nadie explica, suscríbete, porque aquí cada vídeo puede ahorrarte mucho dinero. Empecemos con lo básico. La potencia en un motor viene de 3 factores principales: cilindrada, revoluciones y eficiencia de combustión. Tu coche normal tiene una cilindrada de entre 1.000 y 2.000 centímetros cúbicos. Un motor de 100.000 caballos puede tener entre 5.000 y 15.000 centímetros cúbicos, y algunos mucho más. Pero aquí viene lo interesante. Aumentar la cilindrada no es suficiente. Si simplemente hicieras un motor más grande, conseguirías más potencia, sí, pero no 100.000 caballos. Necesitas algo más. Necesitas revoluciones extremadamente altas. Un motor normal tuyo funciona alrededor de 5.000 a 6.000 revoluciones por minuto bajo carga. Un motor de potencia extrema puede funcionar a 10.000, 15.000, incluso 25.000 revoluciones por minuto. Imagina eso. El pistón está subiendo y bajando 22.000 veces en 60 segundos. La friction, el calor, la presión sobre cada componente es brutal. Y aquí es donde empiezan los cambios estructurales que hacen que un motor así sea totalmente diferente al tuyo. Cuando empiezas a forzar un motor para que funcione a esas revoluciones, los materiales normales no aguantan. El aluminio que se usa en los bloques de motor corrientes comienza a deformarse. El hierro fundido normal falla. Los pistones se derriten. Por eso, en los motores de potencia extrema se utilizan aleaciones especiales. Titanio, en lugares donde la temperatura es más crítica. Aluminio, reforzado con silicio. Aceros de ultra alta resistencia en componentes como el cigüeñal, las bielas y el árbol de levas. Un cigüeñal en tu coche pesa alrededor de 30 kilos. El cigüeñal de un motor de 100.000 caballos puede pesar 150 kilos o más y está mecanizado con una precisión de micras. Una micra es una milésima de milímetro. Si algo está desalineado solo 100 micras, el motor puede fallar. Ocurre algo que casi nadie revisa en los motores normales porque no es necesario. Pero en estos motores es la diferencia entre el rendimiento y la catástrofe. Hablemos del sistema de refrigeración porque este es un punto donde la mayoría de personas no piensa. Un motor normal, el tuyo, genera calor intenso pero manejable. Un motor de 100.000 caballos genera un calor tan extremo que si no lo controlas en segundos, el motor simplemente se funde. No es una exageración. Estamos hablando de temperaturas interiores que pueden alcanzar los 1.200 grados Celsius. Tu motor funciona a alrededor de 90 a 100 grados. Necesitas un sistema de refrigeración que sea casi tan complejo como el propio motor. Bombas de agua gigantescas, radiadores enormes con capacidad para disipar megavatios de calor, sistemas de lubricación que usan aceite especial, mucho más denso que el aceite de tu coche, con aditivos que mantienen la viscosidad incluso a temperaturas brutales. Y aquí viene algo fascinante que la mayoría desconoce. Los sistemas de refrigeración de estos motores extremos a veces incluyen mist cooling, es decir, niebla fría rociada directamente sobre los cilindros durante el funcionamiento. Es como si el motor estuviera sudando agua constantemente solo para no explotar. Un conductor llegó una vez preguntándose por qué su motor se sobrecalentaba y perdía potencia. Pensó que necesitaba un radiador nuevo.
Resulta que su termostato estaba atascado y el líquido refrigerante no circulaba correctamente. Solo limpiar la válvula le ahorró cientos de euros. Pero en un motor de 100.000 caballos, dejar que falle el sistema de refrigeración significa destruir completamente el motor en cuestión de minutos. Ahora vamos con la alimentación. ¿Cómo lleva el combustible a los cilindros? Un motor normal tiene un carburador o un inyector que envía una cantidad controlada de gasolina. Un motor de 100.000 caballos necesita devorar combustible a velocidades que desafían lo que parece lógico. Estamos hablando de bombas de inyección que funcionan a presiones de 3.000 a 5.000 bar. Para que te hagas una idea, la presión atmosférica es aproximadamente 1 bar. Tu coche usa inyectores que trabajan a unos 300 bar. Estas bombas y inyectores deben tener tolerancias tan ajustadas que incluso una partícula de polvo que no veas a simple vista puede hacer que fallen. Por eso, el combustible en estos motores se filtra múltiples veces. No es gasolina común, es gasolina de octanaje extremadamente alto. A veces incluso metanol puro, dependiendo de la aplicación. El metanol quema más intensamente que la gasolina normal, libera más energía por unidad de volumen, pero también requiere que todo el sistema esté diseñado específicamente para él. Si utilizas metanol en un motor diseñado para gasolina normal, los sellos y las gomas se disuelven. Todo falla. La mayoría no sabe que el combustible que usamos es probablemente lo que menos varía en nuestro coche. Pero en motores extremos, el combustible es tan crítico que si cometes un error aquí, todo lo demás es irrelevante. Vamos ahora al turbocompresor. Espera, déjame reformular. En tu coche, un turbocompresor te da quizá un 30 o 40% más de potencia. Es útil. Un motor normal podría tener uno. Un motor de 100.000 caballos no tiene un turbocompresor. Tiene 4, 5, 6 turbos trabajando simultáneamente. Algunos acoplados en serie, lo que significa que uno alimenta al siguiente. Otros en paralelo. Y cada uno de estos turbos está rodando a velocidades que superan las 150.000 revoluciones por minuto. Para que compares, el motor del coche entero gira a 25.000 revoluciones como máximo. Estos turbos son la mitad de eso, nuevamente. Un turbo normal en un coche de calle, si falla, está fuera de servicio. En un motor con múltiples turbos a esas velocidades, si uno falla, la pérdida de potencia es crítica. Pero también, aquí es donde empiezan los gastos innecesarios en mucha gente. Hay personas que reemplazan turbos sin revisar el compresor de aire, sin revisar si hay una fuga en las mangueras, sin limpiar los conductos de aire. Un turbo que no funciona correctamente a menudo es síntoma de un problema anteriormente, no la causa original del problema. El sistema de admisión de aire es otro punto que mucha gente subestima. Un motor necesita aire, combustible y una chispa. Eso es la combustión. Pero en un motor de 100.000 caballos, el aire no es un lujo, es crítico. Necesitas una cantidad masiva de aire limpio, a la presión correcta, a la temperatura correcta, entrando en el motor constantemente. Si la temperatura del aire de admisión es demasiado alta, la combustión no es óptima, la potencia cae. Si hay cualquier restricción en el filtro de aire, la eficiencia se resiente inmediatamente. Por eso, los sistemas de admisión en estos motores incluyen intercoolers enormes que enfrían el aire comprimido antes de que entre a los cilindros, sistemas de extracción del aire caliente del motor bay que funcionan continuamente, y filtros de aire de características especiales. Algo que la mayoría no revisa en su coche es si el filtro de aire está realmente limpio. Un filtro parcialmente obstruido reduce la potencia y aumenta el consumo de combustible. Nunca es un problema explosivo, pero sí un problema silencioso que afecta la eficiencia. En un motor extremo, eso es inaceptable. Pasemos al escape. Un motor que quema combustible a esa velocidad y potencia produce una cantidad brutal de gases de escape. Estos gases salen del cilindro a temperaturas de entre 600 y 1000 grados Celsius, a una presión que es varias veces la presión atmosférica. El sistema de escape no es simplemente un tubo que deja que salgan los gases, es un arte completo de ingeniería. Necesita tuberías reforzadas, hechas de acero especial de ultra alto rendimiento, catalizadores enormes, aunque en competición a menudo se remueven porque la potencia es más importante que la emisión. Silenciadores especiales que reducen el ruido pero no la presión. Si el escape está incluso ligeramente restringido, el motor no puede respirar. Es como si te taparas la nariz mientras intentas correr. La potencia se desmorona. Un coche llegó al taller diciendo que de repente perdió potencia y consumía mucho más. El mecánico asumió que necesitaba una recalibración electrónica. Iba a costar dinero. Luego revisó el silenciador. Estaba colapsado por dentro, restringiendo completamente el flujo de gases. Cambiar una pieza de 100 euros lo resolvió todo. En un motor de 100.000 caballos, un escape comprometido no es solo una pérdida de potencia.
Es la diferencia entre ganar una carrera y no poder completarla. Hablemos del sistema de encendido y control electrónico. Tu coche tiene una computadora que controla prácticamente todo. Cuándo inyectar, cuándo encender la chispa, cuándo cambiar las velocidades. Un motor de 100.000 caballos también tiene controles electrónicos, pero mucho más sofisticados. Sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de posición de cigüeñal, sensores de flujo de aire, todo comunicándose constantemente con la unidad de control del motor en milisegundos. Si un sensor falla, si hay incluso un retraso imperceptible en la comunicación, la sincronización de la ignición se desajusta a fracciones de grado. La combustión ya no ocurre en el momento exacto. La potencia cae. Peor aún, el motor podría sufrir detonación, que es cuando la gasolina se quema demasiado rápido de forma descontrolada, generando fuerzas que pueden destruir pistones y cilindros. Un conductor se quejaba de que el motor perdía potencia de repente después de un cambio de aceite. Parecía absurdo. Pero resulta que durante el cambio de aceite, el sensor de oxígeno se desconectó accidentalmente. Sin ese sensor, el motor no sabía cómo ajustar la mezcla de combustible. Estaba quemando demasiado pobre o demasiado rico, perdiendo eficiencia. Solo reconectar el sensor lo solucionó. En un motor extremo, cada sensor es crítico. No puedes permitirte ni un pequeño error. Finalmente, vamos con la transmisión. ¿Cuánta potencia puede soportar una caja de cambios? Un coche normal puede gestionar su potencia sin problemas, pero 100.000 caballos, eso es una barbaridad de torque. Es la fuerza de rotación que el motor genera. Las cajas de cambios normales, incluso las de los deportivos, no aguantarían. Necesitan cajas de cambios especialmente diseñadas, reforzadas, con relaciones de cambio particulares. Algunos motores de potencia extrema ni siquiera tienen caja de cambios variable. Tienen una o dos velocidades fijas porque cambiar sería perder presión de impulso. Las garras de embrague que conectan el motor a la transmisión deben ser capaces de transmitir esa potencia sin deslizarse, sin quemarse. Necesitan refrigeración especial. Necesitan que el material sea precisamente el correcto. Un embrague que patina parece un problema menor, pero en un motor de 100.000 caballos es como tener una transmisión que funciona a media capacidad. Toda esa potencia se desperdicia como calor. Entonces, ¿cómo es posible que 100.000 caballos quepan en un metal? La respuesta es que es una sinfonía de ingenierías coordinadas, no es una cosa. Es 100 cosas trabajando perfectamente, en sincronía, sin margen para el error. Es materiales especiales que cuesta dinero desarrollar. Es tolerancias mecanizadas a niveles de precisión que requieren máquinas de control numérico de última generación. Es sistemas de refrigeración, alimentación, aire, escape, encendido, control, todo trabajando como un organismo único. Por eso los motores de 100.000 caballos no existen en coches normales. No es porque no sea posible técnicamente. Es porque el costo sería astronómico, el mantenimiento sería extremadamente exigente y la durabilidad sería cuestionable. Un motor extremo está diseñado para durar una carrera, una temporada, quizá, no para 10 años de uso normal. Pero aquí está lo importante para ti. Aunque tu motor sea normal, aunque sea de 150 caballos, los principios que hacen posible que exista un motor de 100.000 caballos aplican directamente a cómo cuidar el tuyo. El sistema de refrigeración de tu coche, aunque sea más simple, es tan importante como en un motor extremo. Si falla, tu motor se destruye. El sistema de admisión de aire, aunque sea básico, es crítico para la eficiencia. Un filtro limpio, un compresor funcionando, hace la diferencia. La sincronización del encendido, controlada por la computadora, es tan vital como lo es en cualquier motor. Los sensores, cada uno de ellos, son importantes. La mayoría de reparaciones costosas que la gente experimenta comienzan con problemas pequeños ignorados. Una pequeña fuga de refrigerante que ignoras se convierte en un motor sobrecalentado. Un sensor que no funciona correctamente causa consumo excesivo de combustible y pérdida de potencia. Un filtro de aire sucio reduce la eficiencia. Entender cómo funciona un motor de 100.000 caballos te enseña a apreciar los sistemas de tu coche, a reconocer cuando algo no está funcionando bien, a tomar acción antes de que un problema pequeño se convierta en algo catastrófico. Así que la próxima vez que abras el capó de tu coche, piensa en la increíble ingeniería que existe ahí, aunque sea un motor normal. Cada componente está ahí por una razón. Cada sistema está conectado con los demás. Mantenerlos limpios, revisarlos regularmente, no es perder tiempo. Es invertir en la longevidad de tu coche y ahorrar dinero a largo plazo. Porque aunque tu motor no tenga 100.000 caballos, merece el mismo respeto a la ingeniería que llevó a desarrollarlos. P.L.No. necesitas saber todos los secretos de la mecánica. Solo necesitas conocer los que realmente evitan que gastes dinero de más. Nos vemos en el próximo video.